Bueno. Pues bienvenidos una vez más a esta jornada de formación. Como veis, pues es la cuarta. Ya llevamos 2 años que estamos haciendo pues, la jornada de formación. Hemos hablado, como bien sabéis, de equipos de alto rendimiento, de liderazgo personal, de comunicación no violenta y ahora la cuarta, pues que será sobre el poder, ¿no? Algunas ideas que algunos de los cooperantes, como todos vosotros, pues hemos estado recordando durante este último año. Pues la importancia de tener pues canales confidenciales para que la gente pueda reportar los abusos, si teníamos algún protocolo para qué pasa en estos casos. Y por eso nos pareció como muy interesante, hablando con Jaime, nos pareció muy interesante pues poder mantener esta jornada. Como ya sabéis, pues un poco explicaros, la mayoría de vosotros ya lo sabéis, ¿no? Pero ¿qué estamos haciendo aquí? ¿De qué va todo esto? Pues la principal idea que os queríamos transmitir, y pues es una idea que hemos desarrollado Ana y yo en el departamento, es que la LIMAT no solo os puede dar ayuda financiera, que eso siempre viene determinado por si encontramos algún donante que esté dispuesto a financiar el proyecto que nos presentáis o que os pedimos, sino que también os podemos dar, en cierto modo, ayuda estratégica, es decir, qué temas nos parece que van a ser temas importantes en un futuro, y formación sobre crowdfunding o de fundraising o la serie de formaciones que estamos dando cada vez que cuando os visitamos o en este canal. Y también ayuda táctica, ¿no? De alguna manera, como bien sabéis muchos, pues Ana está haciendo mentoría, yo estoy haciendo coaching con algunos de vosotros y estamos pues dispuestos en ese sentido a ayudaros en lo que necesitéis, ¿no? Estamos aquí, y eso lo repetimos Ana y yo mucho, estamos aquí para ayudaros en las cosas que os haga falta, ¿no? Ya sea en procesos de coaching, como hemos hecho, o si tenéis alguna duda específica sobre algún tema en concreto, pues intentamos ayudaros. Si no sabemos la respuesta, os diremos que no la sabemos o intentaremos buscar a alguien que pueda realmente responder pues, a esa necesidad que tenéis, ¿no? Como sabéis, pues montamos una red de partners, montamos esta red precisamente es una página en LinkedIn para que estuviésemos conectados con la idea de que hay muchas cosas que a lo mejor nosotros no sabemos la respuesta, pero que algún miembro de la red puede tener la respuesta, ¿no? Y de alguna manera que estuviésemos todos allí los que pudiésemos aportar a esta comunidad, ¿no? No lo hemos conseguido, pero nuestra idea también es que en esta red haya preguntas, ¿no? Que de alguna manera, pues que si alguno tiene una necesidad, que lo pueda poner en la red y que alguien de la red pues le pueda responder, ¿no? Nosotros estaremos un poco velando para pues, intentar contestar esas preguntas, pero lo que nos gustaría es que hubiese un dinamismo propio de este tipo de redes, ¿no? Como os digo, pues ahora mismo no estamos llegando a eso, ¿no? Pues también esperábamos pues, que hubiese, ¿por qué no? Pues que gente hiciese comentarios, que gente compartiese artículos o vídeos que les parece interesante. Como bien sabéis, nosotros una vez al mes pues colgamos un vídeo, un artículo, algo que nos ha parecido interesante que os pueda servir a vosotros para vuestra formación en este sentido, ¿no? En este link que veis aquí abajo, pues hay precisamente el enlace directo a esta red, ¿no? Por si todavía no sois miembros. Como os comentaba antes, pues 2 veces al año hacemos una jornada de formación. Hasta ahora hemos hecho pues, estas 3, como os comentaba antes, equipos de alto rendimiento, liderazgo personal, comunicación no violenta. Y una vez al mes, como os decía también, pues colgamos algún artículo, algún vídeo, algo que nos parece que os puede interesar, ¿no? Como ya conocéis todo esto, pues mi idea cuanto antes y rápidamente es dar paso al ponente, ¿no? Que es lo que habéis venido a escuchar, ¿no? Yo no he venido a hablar de mi libro, sino que hemos venido a escuchar el libro de Jaime, ¿no? Os lo presento muy brevemente. Pues Jaime es español, nació en San Sebastián, lleva muchos años, bueno, muchos años no lo sé, pero lleva ya algunos años viviendo fuera de España, viviendo en Italia. Él estudió Derecho en la Universidad de Navarra. Ha hecho un máster en conflictología en la mejor ciudad de España, que es la Universidad Oberta de Cataluña, en Barcelona, de donde yo soy, por eso es la mejor ciudad de España, todos lo sabéis. Ha sido visiting scholar
en esta escuela en Estados Unidos, en Washington, la United States Institute for Peace. Ha hecho un diploma en protección de menores y personas vulnerables en la Universidad Pontificia Gregoriana. Si no recuerdo mal, Jaime, tú luego lo corriges, pero es el del 2022, es decir, hace poquito. Y ya desde hace unos años es profesor de la Universidad Pontificia de Santa Cruz en la asignatura de Comunicación Social en escenarios de violencia. Y ha estado, pues ha sido observador independiente en misiones militares de la Unión Europea en las costas de Libia, ¿no? Por tanto, que es una persona con suficiente conocimiento para que nos pueda hablar de lo que nos va a hablar ahora. Voy a intentar, a ver si puedo, Jaime, quitarte o darte el micro, porque si no, no sé cómo lo vamos a hacer. Lo he quitado yo. Vale. ¿Se oye? Yo sí que te oigo, los demás también. Perfecto. Pues ya, si quieres, ya todo tuyo, Jaime. Muy bien. Bueno, a ver si un segundo para ver si funciona si puedo pasar yo los slides. Es que le estoy dando y las pasas tú. A ver, ahora. A ver. No, con el ratón ahora sí, muy bien. Bueno, pues nos quedamos aquí de momento. Primero, muchas gracias, Ignasi, por haberme invitado, también a la Fundación Limat. Y voy a pasar directamente al tema. Mm, Quería hacer como un vuelo de pájaro, como un vuelo de toda esta temática, porque como veis es muy compleja. O sea, el poder, pues se ha escrito muchísimo, los abusos son otro tema amplísimo y las buenas prácticas también. Entonces lo que quería era como relacionar los tres temas y que puedan tener una visión de conjunto, ¿sí? Dar como unas referencias. Al final se ofrece una bibliografía mm, en la que hay dos libros sobre el poder, uno de Romano Guardini, que, que es un libro muy interesante de los años 50, quizá poco demasiado bueno, filosófico, pero con ideas muy buenas. Luego otro de Rocco D'Ambrosio, que es un profesor de aquí de Roma, un sociólogo, un libro con referencias más modernas, también muy interesante. Luego un libro sobre management, porque es el liderazgo, tiene que ver también con el tema del poder. Y luego una conferencia sobre la confianza, del profesor Narbona. Y bueno, dicho esto, vamos hacia las claves. eh, y primero el tema de la crisis del poder y del liderazgo. Entonces, ¿cuál es la finalidad de lo que yo quería decir? Es que todos tomáramos conciencia de que el poder existe. O sea, eso ya lo sabemos, mm, pero si nosotros tenemos poder, grande o pequeño, saber qué consecuencias puede tener para los demás. Y esto nos va a ayudar después a relacionarnos, ¿no? El poder es como el plutonio, libera mucha energía e implica una responsabilidad profesional y también ética. Entonces, por eso es bueno conocer su naturaleza. Mm, O sea, no es ni positivo ni negativo. Aunque nosotros tenemos culturalmente ahora mismo una visión negativa del poder, el poder no es ni bueno ni malo. Es una energía, que así a primera vista y sin que tenga ya una intencionalidad, es solo una energía. Hay que conocer sus dinámicas, porque ejercer el poder de un modo u otro produce unos resultados distintos. Por ejemplo, se puede prever que si tendemos al favoritismo con una persona, con un subordinado, es fácil que surja con él o con ella una dependencia que no sea sana. O saber que existe la pasión por el poder. O sea, que todos tendemos más a usar el poder con otros, al dominio de las otras personas. Esa es una tendencia que tenemos. Entonces hay que saber que existe, a la hora de... O sea, que el poder se asienta sobre unas arenas que son un poco movedizas. Hay que conocer también los modos en los que el poder se deforma, dando paso al abuso.
y bueno, eso también hay que conocer en qué momentos yo puedo detectar que el uso que estoy haciendo del poder puede convertirse en un abuso, porque también hay abusos, aparte de los extraordinarios o gravísimos, abusos domésticos y cotidianos que tenemos interiorizados por la cultura, por el tipo de sociedad o por lo que sea, ¿no? Entonces, una buena práctica, aquí ya voy colocando buenas prácticas, es poner en duda la presunción de que ejercemos bien el poder. ¿Mm? O sea, igual no lo ejercemos tan bien. Por ejemplo, saber si los valores de la justicia y la prudencia juegan un papel o los tengo en consideración cuando tomo una decisión. Eh, o si miro más allá de la buena intención. O sea, ¿cuántas veces habremos oído o habremos dicho, perdona, lo hice con buena intención? Entonces es importante contrastar esa buena intención con la justicia. Hemos podido tener buena intención, pero haber cometido una injusticia. Entonces hay que reparar, hay que disculparse, lo que sea, ¿no? Eh, o uso bien el poder cuando entra en colisión la institución y una persona. O sea, son cosas que nos pueden, preguntas que nos podemos hacer, ¿no? O si el modo en que ejerzo el poder coincide con los valores estratégicos de mi organización, ¿no? Otro punto interesante es que desde hace un tiempo, ¿no? El poder está en crisis. ¿Esto qué quiere decir? Guardini dice, es una crisis de época. Es decir, que el hombre domina cada vez más, y eso lo vemos en el progreso tecnológico, en la medicina, pero al mismo tiempo es tanto el poder que cuando le faltan, digamos, le falta la ética o le faltan las buenas prácticas o se convierte en dominio, mmm, se pone en peligro al propio hombre. Entonces, Guardini lo que dice es, la gran cuestión dentro de 50, 60 años es si el hombre seguirá teniendo poder sobre lo que él mismo ha desencadenado. Pensar, por ejemplo, en la bomba atómica o cuestiones de bioética o yo que sé, ahora mismo la inteligencia artificial, no sabemos tampoco qué es lo que que no es una visión negativa sobre estas fuerzas, pero sí una llamada de atención, ¿no? Y que esa es la crisis más grande que tiene ahora el poder. Hay también una crisis de liderazgo, es decir, que escasean las personas que ejercen el poder con sabiduría, ¿no? Y hay una proliferación de abusos de poder, tanto por una extralimitación en el uso del poder, que sería el abuso propiamente dicho, como por negligencia. Hay muchos abusos de poder que la fuente ha sido la negligencia, es decir, que ha habido una falta de gobernanza por parte del líder, que no ha intervenido cuando debería hacerlo. Y esto también es una crisis. También se nota la crisis de una manera menor en la proliferación de libros sobre liderazgo. Y por eso desconfiamos del poder. Desconfiamos de las instituciones, de sus líderes. Y en realidad, si vamos más al fondo, lo que está en crisis es la persona que ejerce el poder y el estilo con que se usa. Entonces, en esta sesión nos vamos a referir también al poder en el sentido más amplio de la expresión. Es decir, hay un poder que deriva lo que se llama la potestas, ¿no? Pues, por ejemplo, de un contrato, de un nombramiento, ¿no? Pues a mí me han hecho director yo qué sé, de comunicación de mi institución. Eso te da una potestad. Y luego hay otro poder que es por autoridad. Es decir, que no hay un contrato, no hay una ley o algo que te legitime, pero de hecho tienes influencia sobre otras personas. Pensar, por ejemplo, en un voluntario que atiende niños, ¿no? Pues no tiene un poder sobre él, pero tiene una influencia. O una persona que acompaña a otra, una persona vulnerable que es acompañada, o una persona que tiene mucha ascendiente sobre otra. Todo esto entra también dentro del poder, pero la palabra que más lo identifica sería la influencia. Y eso también es una parte del poder que se puede ejercer mal, ¿no? Entonces, bueno, el poder, este es el poder en su sentido más amplio y como lo define Guardini es como la facultad de mover la realidad, o sea, la facultad de transformar eh, lo que tenemos delante. Y entonces se tienen que dar dos cosas, unas energías reales
y una conciencia y una voluntad que quiere moverla, una intencionalidad. Y por eso siempre hay responsabilidad en el uso del poder. O sea, hay una relación entre el poder y la justicia. Lo que da sentido, lo que le da sentido, bueno o malo, por llamarlo así, es la persona. Y luego el siguiente apartado, a ver si esto funciona, Ignasi, sí, es una perspectiva relacional. Entonces, esta es una propuesta de uno de estos autores, de Rocco D'Ambrosio, que dice que el poder, el marco más amplio es que el ser humano es un ser relacional. Esto está muy de moda, el mundo de las relaciones. Y nosotros somos así, estamos en conexión con otras personas, nos relacionamos y el poder viaja a través de las relaciones. Y también de fondo lo que hace ver D'Ambrosio es que aunque se hable de poder en abstracto, porque es una palabra así abstracta, al final afecta a personas. Las decisiones sobre el poder afectan a personas. Y esta red es dinámica, se mueve hacia arriba, la libertad, la obediencia, iniciativa, sometimiento, rigidez, hacia abajo, relación con subordinados, liderazgo, autoritarismo, personalismo, autoproyección, adulación, o sea, hay mil temas que van surgiendo, ¿no? Y en este sentido, la persona se revela en el ejercicio del poder. Es decir, que uno podemos saber cómo es alguien viéndole ejercer el poder. Su carácter, sus puntos débiles, sus puntos fuertes, la forma en que han usado el poder con él, por ejemplo, sus padres o unos jefes que ha tenido, y entonces eso nos hace a nosotros mandar de una manera determinada porque no queremos que les pase lo mismo a otras personas, etcétera, ¿no? Entonces, una segunda buena práctica sería hacer cada uno su mapa de relaciones y del poder que hay en ellas. Esto para hacerlo un día en un taller o uno personalmente en su casa o con los que trabajen con él, cuáles son mis relaciones y cómo uso el poder en ellas, tanto las institucionales en la ONG o en la fundación, en la familia, nos dará una visión interesante sobre nosotros mismos, ¿no? Tenemos que ser conscientes también de que nuestras relaciones cambian cuando adquirimos poder. Los demás ya no nos tratan igual y nosotros nos movemos también de una manera distinta. O sea que hasta este punto el poder afecta, ¿no? Bueno, pasamos a la siguiente, que sería el poder y las instituciones. Esto es simplemente, así muy telegráficamente, y es una cosa evidente, y es que el poder hoy en día se han multiplicado las instituciones y el poder se ejerce a menudo así, a través de instituciones. Familia, empresas, escuelas, fundaciones, iglesias, ONGs, el ejército. Y según un gran número de encuestas hechas en los últimos años, existe una desconfianza generalizada hacia las instituciones, que tiene que ver con esa crisis del poder, y que lleva a una inseguridad y una sospecha. Por ejemplo, nosotros pedimos transparencia porque sospechamos de las instituciones, si no, no la pediríamos. O sea que la transparencia se pone de moda, por decirlo así, porque no nos fiamos de las instituciones que han dado muestra muchas veces de no ser transparentes, de haber faltado a la verdad, ¿no? Y eso también ha sido consecuencia del modo en que ellos han usado el poder, el estilo que han utilizado. Muchas veces poniendo a la institución o su reputación por encima de la persona. Luego tenemos que saber que las instituciones, aunque legalmente le representan quienes se haya decidido que lo hagan ante los demás, ante las otras instituciones, hay todas las personas que de alguna manera se relacionan o colaboran con la institución, terminan representando la institución de hecho. Es un fenómeno de comunicación que se llama la percepción. Es decir, que si un voluntario que trabaja 3 horas a la semana en una institución hace algo malo, muchas veces los medios de comunicación o redes sociales dirán, tal institución ha hecho esto, cuando en realidad pues no es exactamente así, pero digamos que la comunicación ahora funciona así y esto hay que saberlo. Cuando uno está
en una institución tiene que tener en cuenta las percepciones, además de formar bien a sus voluntarios, ¿no? El poder, por otro lado, se va haciendo cada vez más complejo a medida que las instituciones crecen y a más tamaño el funcionamiento y la acción institucional es más compleja. Y hay un peligro de despersonalización, que es otra de las acusaciones que se hace a las instituciones y muchas veces con razón. Eh, y también, por ejemplo, hace difícil la escucha, ¿no? Porque es muy grande y no consigue escuchar a todos o ni siquiera se lo plantea o escucha solo a algunos o tiende a aislarse, ¿no? Y esta despersonalización hace mucho daño porque hace que el poder al final no se sabe quién lo ejercita y parece que no hay responsables, que no hay nadie detrás de la institución. De hecho, si miráis en Internet, muchas de las grandes instituciones de ONG, o sea, del tercer sector, ¿no? Pues tú miras ahí y lo que muchas veces la pregunta es, una de las preguntas que aparecen, está mirando esta mañana, dice, ¿quién está detrás? ¿No? Está detrás? ¿No? O sea, que hay una opacidad que tiene que ver en parte con la dinámica de las propias instituciones, ¿no? Bueno, avanzamos y también es simplemente comentar, es otra expresión que está de moda ahora, que son las relaciones asimétricas cuando se habla del poder, ¿eh? Se usa mucho esta expresión y bueno, no significa otra cosa que existen relaciones en las que hay una persona que está, por decirlo así, más arriba que la otra porque tiene más poder, ¿eh? Porque manda o porque es el padre y el hijo, la madre y el hijo, no están en pie de igualdad, ¿eh? Entonces, ante el mal uso del poder, también ha surgido una nueva sensibilidad que dice, si los abusos de poder se dan cuando hay relaciones asimétricas, pues hay que acabar con las relaciones asimétricas, ¿eh? Y con las instituciones que las propugnan. Eh, porque hay que sumar a esto que culturalmente hay un acento sobre la igualdad y sobre la idea de la autonomía de la persona, que son muy buenas ideas, pero digamos que es como una esfera que depende por dónde la mires, eh, hay que poner acento sobre una cosa o sobre otra, ¿no? Si sumas la consideración negativa del poder con la igualdad y la autonomía de la persona, eh, pues surge esta sensibilidad. El asunto es que las relaciones asimétricas existen y no se pueden eliminar. Se pueden eliminar muchas que sean donde haya abuso de poder, pero el poder es necesario. Es decir, para lograr el bien común, para lograr un fin que una persona sola no puede conseguir, hay que unirse y en ese momento surge el derecho, surge la convivencia. O sea que el poder hace falta. ¿Mm? Eh, pero desde luego tiene que estar muy canalizado, muy domesticado, ¿no? Para que cumpla sus fines, ¿no? Bueno, estas eran las consideraciones generales sobre el poder y pasamos ahora a los abusos de poder, ¿no? Entonces, la primera, vamos a ver, esto son, sí, la gratuidad y el dominio. Para poder entender bien los abusos, quería partir antes también de algunos conceptos, ¿no? Em, es importante distinguir estas dos palabras, ¿no? Gratuidad y dominio. Mm, la gratuidad entiendo, o se entiende por gratuidad, no que uno hace las cosas gratis, es decir, que nadie te paga, ¿no? Significa que en el poder, en el ejercicio del poder, también existe una dimensión de donación, de darse a los demás sin recibir inmediatamente, por decirlo así, nada a cambio. Y eso es la dimensión de servicio de cualquier trabajo, o que debería de haber en cualquier trabajo, o que debería de haber en cualquier uso del poder. Esto es lo deseable para que el poder sea bueno. Es decir, que una relación puede ser máximamente asimétrica, es decir, que uno tiene mucho poder y el otro poco, pero si hay dimensión, si en el poder se incluye esa dimensión de servicio, entonces el poder se usará bien y la relación será sana, ¿eh? Por ejemplo, eh,
pues atender niños enfermos en un dispensario. Por ejemplo, hay una máxima asimetría y sin embargo, pues hay puede haber una dimensión de servicio. Pero esto debería ocurrir no solo en el tercer sector, sino en cualquier trabajo. Pero de manera especial hay que aplicarla a las ONGs, fundaciones, en general, cualquier cosa que ayude a los demás, ¿no? Cuando en vez de eso, lo que pongo aquí de interdependencias y dependencias, quiero decir con esto que cuando en una relación hay una dimensión de servicio, hay una interdependencia. Si yo voy al médico, yo obedeceré al médico y hay una relación asimétrica, porque dependo del médico para todo, ¿no? Si él en su trabajo incluye el servicio, la relación será sana. Pero si lo que hay es dominio, es decir, que el médico tiene una intencionalidad mala y me pide un favor sexual a cambio de curarme, entonces el poder se ha convertido en dominio. Deja de ser un poder humano, ¿eh? Se convierte en algo inhumano y puede crear una dependencia. Y esta sería, o sea, yo lo que entiendo es que cuando el poder está bien utilizado porque hay gratuidad, hay interdependencias que existen por la vida misma, pero cuando se generan dependencias intencionales, entonces eso es una interferencia que no puede, que hace, que oscurece el poder. O sea, el abuso de poder se da cuando el servicio degenera en dominio y convertimos a las personas a las que hay que servir en cosas de las que servirse. Por eso todos los abusos son abusos de poder. El abuso de autoridad, el abuso económico, sexual, abuso de conciencia, son todos extralimitaciones del poder. Bueno, algunas causas y tipos, vamos a poner aquí ya las tres, eh, se podrían clasificar de muchas maneras. El otro día leía una entrevista a un médico y antropólogo alemán que decía una de las enfermedades que más está creciendo ahora es el narcisismo. Y de hecho vivimos en una cultura bastante narcisista o con tendencia narcisista. Entonces la figura del narcisista es alguien que en las relaciones de poder busca satisfacciones afectivas, personales, sexuales y que tiene el morbo del poder. O sea, en el libro de liderazgo de Heifetz y Linsky, este que está en la bibliografía, hay una parte dedicada a las conexiones entre el poder y la sexualidad, ¿no? O sea, que ese morbo del poder puede llevar también a esto y digamos que se exacerba con el narcisismo. El narcisista también es una persona que, teniendo que ser un mediador, que es lo que normalmente ocurre en este tipo de trabajos, es decir, que tú recibes, por ejemplo, unos donativos y tienes que hacer una labor de ayuda, de asistencia, de lo que sea, de cooperación, etcétera, tú haces de mediador. El narcisista tiende a convertirse él mismo en el fin de la relación. Él es el único que puede ayudar, es el único que sabe cómo hay que hacerlo. Eh, es lo que se llama el mesianismo. ¿Mm? Y en el narcisista esto ocurre con mucha frecuencia, ¿no? Hay que desconfiar de las personas que establecen relaciones, digamos, narcisistas, personas vulnerables, que establecen relaciones con una persona narcisista, porque se lo va a llevar a su terreno, usando, también es propio del narcisista, técnicas de manipulación. El acoso, la acepción de personas, el grooming, personalmente o a través de medios digitales, usarán el favoritismo, tratarán fríamente a alguien para castigarle, luego lo recuperan, sembran la división entre las personas de la misma comunidad, etcétera, ¿no? O sea, el narcisista con poder es una figura peligrosa, es una bomba de relojería. Y si le unimos algunas de las cosas que ahora otras tendencias sociales, como son el estrés o las adicciones, entonces ya
y entonces ya no, podemos irnos muy lejos, ¿no? Pero hay que tener atención a esto, ¿no? La otra sería la cultura de la corrupción, que son, por decirlo así de una manera muy general, malas prácticas que se convierten en cultura de la organización y que por tanto favorecen la permanencia de los actos abusivos y el nacimiento de nuevos actos abusivos. Y este es el punto que hace, digamos, que convierte algunas actuaciones sueltas, lo convierten en corrupción, es la normalidad. ¿Mm? Hay corrupción cuando estas prácticas son aceptadas por el líder y la comunidad. Y por tanto, se convierten normales y forman parte de la cultura de la organización. ¿Mm? Eh, y como hay muchas, podría dar muchos ejemplos de esto, pero recuerdo haber recibido en una ciudad a personas de una ONG que venían en primera clase y que se alojaron en un hotel de 5 estrellas, etcétera, ¿no? Y lo iban contando, o sea, que les parecía la cosa más natural del mundo. A mí, por lo menos, no me parece natural, ¿no? O cosas como el encubrimiento, falta de claridad en procesos de nombramientos, modo de tratar a los subordinados, derecho o creer que se tiene derecho a determinados gastos de representación, eh, microabusos cotidianos en el modo de tratar a la mujer, por ejemplo, en algunas culturas o en algunos ambientes. Este es otro, la corrupción es otro de las causas importantes de abusos. Y yo había añadido uno ambiental, que es el aumento de la vulnerabilidad. La vulnerabilidad, o sea, el hecho es que cada vez hay más personas vulnerables en nuestros mundos. Y la vulnerabilidad favorece la dependencia, tanto por parte del mediador, ¿eh? Del que ayuda, porque tiene más poder, porque tú eres más vulnerable, como por parte de la persona vulnerable, que cuanto más vulnerable es, más necesidad y está más dispuesto a hacer cualquier cosa para salir de ese estado. Y entonces se pueden convertir en máximamente dependientes. Y en esta área de la vulnerabilidad se dan también muchas zonas grises entre ayuda, dependencia, ¿eh? Eh, pensar, por ejemplo, en menores no acompañados, refugiados, enfermos, ancianos, desplazados internos en muchos países, bolsas de indigencia en grandes urbes. Eh, todo eso son focos de donde el abuso es muy sencillo, es muy fácil, ¿no? Y por tanto nosotros o nuestras instituciones tienen que prestar mucha atención y añadir buenas prácticas en este mundo emergente con más vulnerables, ¿no? Las consecuencias de los abusos, pues ya las conocemos, son daños a personas, es lo primero, con creación muchas veces de traumas, pérdida de confianza de la institución, dentro de la institución y daños reputacionales, ¿no? Y de esto también se podría hablar mucho. Entonces, vamos a seguir avanzando hacia, hemos visto las claves del poder, hemos visto algunas causas y, y entonces vamos a ir ahora eh, a, a las buenas prácticas partiendo. Vamos a ver cómo está esto. Vamos a saltarnos. Son estas tres cosas, ¿no? El ciclo de vida de las organizaciones, la confianza y las buenas prácticas. Pero en realidad mmm, iremos a las buenas prácticas desde la confianza. Entonces, quería decir unas cosas generales antes de esto, que no, ¿cómo se va hacia atrás con esto? Así, a ver. Sí. Algunas cosas generales sobre las buenas prácticas en el ejercicio del poder. Entonces, una cosa es que las buenas prácticas se sitúan entre el modo de ejercer el poder y la confianza, que es una palabra que aparece ahora en esta sesión. Entre el poder y la confianza, las buenas prácticas nos hacen mejores y, en consecuencia, más confiables ante los demás. Tiene como finalidad interiorizar la dimensión de servicio en la cultura de la organización, ¿sí? Y fortalecer, por tanto, la misión. Son también defensa ante el abuso de poder a otros, un radar para monitorizar la salud de la organización, una defensa personal contra los abusos y
también una defensa de la institución. Luego, las buenas prácticas también contribuyen a que las personas valoren positivamente el riesgo que tienen al relacionarse con nosotros, al relacionarse con la organización. O sea, que las buenas prácticas hacen que la persona que nos conoce dice, si tienen estas cosas, podré confiar en ellos. Si hacen esto, puedo confiar. Si no lo hacen, quizá no confío, ¿no? Porque al final lo que atrae es la verdad, ¿eh? Y las buenas prácticas, si no son palabrería, eh, atraen la confianza. Luego también las buenas prácticas contribuyen a pasar de un liderazgo técnico a un liderazgo inspiracional, ¿eh? En el que las personas trabajan porque siguen al líder más allá del perímetro de su función. Es decir, un liderazgo técnico hace que las cosas funcionan. Un liderazgo inspiracional hace que las cosas funcionan y además hay, hay innovación, hay dinamismo, vamos más allá de los márgenes del perímetro, eh, nos vemos más libres para arriesgar en el trabajo, etcétera, ¿no? Luego saber que no son algo estático, sino dinámico. Se establecen unas buenas prácticas, pero hay que estar constantemente revisándolas y revisando la sociedad, sus tendencias, para igual añadir una buena práctica. Por poner un ejemplo muy sencillo, publicar las cuentas anuales. Pues esto hace años no se hacía, porque la cultura no lo pedía. Ahora ya lo hace todo el mundo y si no lo haces, no eres confiable. Eh, esto es observar la sociedad, ¿sí? Y es también transparencia. ¿Sí? Hay muchas de estas cosas que se han ido añadiendo a medida que ha crecido la sensibilidad hacia la confianza. Cosas de gestión económica, estándares en la accountability, bueno, en la sensibilidad hacia el cuidado de los menores, muchas cosas. Bueno, entonces ahora sí vamos al ciclo de vida de las instituciones, que no vamos a pararnos en todo a explicar todo, sino simplemente decir que el ciclo de vida de las organizaciones suele ser un factor que también afecta a la confianza, ¿sí? Y que hay distintos tamaños de ONGs, yo no sé cómo son las de ustedes, ¿no? Pero en general las organizaciones grandes pues tienden a progresivamente protocolizar todo, multiplicar las normas para asegurar la cultura de la organización y la confianza, cosa que es buena, pero al final podría ocurrir que, que lo único que genera confianza son los procesos y no las personas. También se corre el riesgo de despersonalización, que también afecta a la confianza. Es más complicada la transparencia, que también afecta a la confianza. Eso por un lado, ¿no? Los perfiles grandes. Los perfiles más pequeños, al principio, una ONG pequeña, una fundación pequeña, todo es adrenalina, todo es empezar, todo es crecer y la confianza es un hecho. Y quizá la focalización está en el crecimiento y no en la gobernanza. Hasta que te pasa algo, ¿eh? Y, o sea, no piensas en la confianza hasta que tienes un disgusto. Y es entonces cuando hay que hacer dos cosas: crear una estructura de generación de confianza y restaurar la confianza perdida, que es un tema bastante complicado. Me decía hace unos días una persona de una fundación grande que hace años tuvieron un escándalo económico, hace 15 años o no sé cuántos, y todavía les preguntan a veces los medios de comunicación sobre aquello, ¿eh? Porque además ahora con Internet las cosas quedan allí, a la vista de todos. Por tanto, es bueno empezar a construir la confianza desde los primeros momentos de la organización, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces esta es la hélice de la confiabilidad, ¿eh? Estamos ya, queda poco tiempo, ¿eh? No os preocupéis. Eh, Hay que diferenciar entre confianza y confiabilidad, ¿eh? Esto sería lo primero, ¿eh? Confianza, confiabilidad, ¿eh? La, la confianza es lo que
en lo que es lo que nosotros damos, es un acto de libertad. Yo doy confianza. La confiabilidad es lo que yo hago o lo que mi institución hace para ser fiable, para que otros se fíen de mí. Y así me convierto en alguien confiable. Eh, He estado probando también, viendo grandes instituciones, grandes fundaciones, ONGs, y también una de las preguntas más frecuentes es, ¿cómo es de confiable esta organización? Curiosamente, muchas veces lo que primero aparece es la cuestión económica de cómo se gestionan o qué tanto por ciento de las donaciones llegan al final, ¿no? Que está muy bien, pero también se podrían quizá pues, añadir otras cosas más allá de lo económico, como por ejemplo la misión, los valores de la organización. Bueno, eso ya cada uno tendrá que ver qué es lo que da más importancia, ¿no? Entonces, esta hélice lo que hace es un intento, es una propuesta de estructurar la confiabilidad, basándose en estos autores eh, que lo basan en la integridad, la benevolencia y la capacidad. ¿Mm? Y hay que pensar también, al hablar de confianza, que hay que pensar en la confianza externa hacia afuera y la confianza interna, porque al liderazgo inspiracional, como decía, se responde con libertad y entusiasmo, al liderazgo técnico cumpliendo las funciones. Decía hablando de la confianza hacia adentro, un director de un gran hospital con más de pues, 700 médicos, cientos enfermeras y de enfermeros, muy grande. Un amigo mío había ido a hablar con el director de este hospital y le dijo, mira, te voy a llevar a mi primer despacho. Y fueron a la cafetería. Y entonces decía, este es mi primer despacho. O sea, yo aquí me entero de lo que pasa realmente. Si me quedo en el piso octavo en mi despacho, me entero del 30% de lo que ocurre en este hospital. O sea, la confianza interna hay que buscar buenas prácticas que pueden ser de muy distinto tipo. Por ejemplo, es un modo de crear un ámbito de confianza informal como es la cafetería, ¿no? Pensar que la confianza se construye en años y se pierde en un minuto. O sea, llega en gramos y sale en kilogramos. O sea, que la confianza es un valor que tenemos que mimar en nuestra organización. Entonces, el contrario de la confiabilidad consiste en hacerlo justo lo contrario de lo que está aquí, ¿no? O sea, frente a la integridad, la incoherencia, que sería traicionar los propios valores, salvar la institución descuidando su misión, ¿no? La mentira, traicionar, mentir, esconder las intenciones y la incompetencia, pues esa falta de talento para desarrollar un trabajo o prestar un servicio, ¿no? Para ser confiable hay que tener las tres cosas, ¿eh? No basta ser íntegro y benevolente si no tengo capacidad para hacer mi trabajo, ¿eh? O si soy benevolente y tengo capacidad, pero no soy íntegro, ¿eh? O sea, cualquiera de estas patas son necesarias para la confiabilidad. Entonces, bueno, la- lo que quería era señalar algunas buenas prácticas colgándolas de cada uno de estas tres patas y que son las que se refieren más a los temas de abusos de poder, aunque podría haber más o menos. En fin, es una propuesta, una clasificación que puede hacerse de muchas maneras, ¿no? Entonces, de la integridad, una sería tener una buena práctica, tener protocolos para proteger y minimizar los errores, ¿eh? Sabiendo que un protocolo es el inicio de un proceso. Es decir, si yo hago un protocolo de prevención de abusos de menores, igual tengo que cambiar las puertas de las aulas, ¿no? Para que se vea lo que ocurre dentro. O necesito más personal para hacer una actividad. Y ya me cambia el modo, o sea, empiezo un proceso que me va a llevar a revisar muchas de las cosas que yo hago, de mis acciones, ¿eh?
Y aquí ocupa un lugar relevante la prevención primaria y secundaria. La prevención primaria es la que se refiere a cómo evitar que ocurran abusos y la secundaria es qué hago cuando ocurre un abuso, cuando un abuso ya se ha cometido. Entonces tiene que haber unos protocolos de prevención anteriores y un protocolo eso, posterior. Ha ocurrido un abuso, he tenido una noticia, ¿qué hago? Tiene que haber unas normas claras y una comunicación clara también en la página web, ¿no? Luego, las buenas prácticas relativas a la accountability, ¿no? Que se refiere al compromiso y a la responsabilidad. Es decir, darse cuenta, tengo que dar cuenta, soy responsable del uso del poder y doy cuenta de él. Y esto es reconocer que mi poder no es absoluto, ¿no? Que ya pues es una consecuencia de esta buena práctica, ¿no? Otra sería establecer límites y que estos sean conocidos por todos y también sus consecuencias si se transgreden, ¿eh? Es interesante saber cómo asumen las personas de nuestra organización los límites, si como control o como autoprotección. Son autoprotección. Si alguien los ve como control, pues puede que le falte, digamos, la humildad necesaria para contraponer los desvaríos que puede tener el poder. Hay que establecer límites y es bueno que los haya frente a determinados tipos de personas que muchas veces actúan porque no hay límites, porque nadie los ha puesto. Luego, el uso del teléfono móvil y del mundo digital, pues hay que prestar atención a esto porque muchos de los abusos se producen a través de estos medios, ¿no? El grooming, el sexting, el acoso, pues hay los WhatsApps constantes, bueno, no entramos aquí, pues es otro mundo, ¿no? Luego también dar las malas noticias que haya, no ocultarlas, y evitar las mentiras y las medias verdades. Esto también será interno, externo, habrá que ver cada circunstancia, pero también es una manera de generar confianza y ser íntegro. Si he cometido un error, también reconocerlo y no acudir a falsas protecciones de la reputación. Bueno, en cuanto a la capacidad, otras buenas prácticas serían, creo yo, los programas de formación a todos los niveles de las personas que llegan a nuestra organización y una formación permanente. O sea, que igual que ahora está de moda en los edificios hablar de un mantenimiento programado, debería haber también una formación programada. La formación de voluntarios, ¿eh? Cuando sobre todo es gente que va a estar en un ambiente que no conocen dentro del propio país o fuera. Eh, por ejemplo, todo el tema del mundo emocional, que es muy preponderante entre jóvenes y no tan jóvenes. Por ejemplo, gente que viaja a otros países sin conocer la cultura y si no se les enseña antes, pues pueden estar en situaciones, pueden abusar sin darse cuenta, ¿no? O las fotos, ¿no? El pedir permiso para sacar fotografías a niños, por ejemplo. O sea, ese eh, interiorizar el respeto a los demás, ¿no? Pongo esto en relación con la vulnerabilidad, porque ir sacando fotos de personas vulnerables para luego mover emocionalmente, pues bueno, es un tema discutible, que por lo menos, pero yo soy más de restringir que, que pasarse de más, porque esas personas tienen una dignidad también. Hubo una ONG hace unos años que tuvo un problema precisamente por esto, por mostrar fotos de personas vulnerables y mucha gente les acusó de utilización y usar la palanca emocional de una manera excesiva, ¿no? Bien, luego los planes de capacitación en un mundo que es cada vez más sectorializado y pensaba precisamente, ha salido al principio, en el mundo de la psicología, porque la salud mental es una luz, una luz me refiero, cosas endémicas ya en algunos sitios, las adicciones y tener personas formadas en el campo de la psicología, además de los dos campos, es importante.
Y luego la comunicación, cuidar la comunicación, la página web, redes sociales, aunque sobre todo hay que comunicar con los hechos, ¿no? Y por último, la benevolencia. Mm, yo ponía aquí el conocerse, conocerse, o sea, el ejercicio del poder es una vía de autoconocimiento. ¿Mm? La conciencia de poder necesita humildad, como si fuera una virtud civil también, para reconocer los errores, ¿no? Quien no sabe rectificar no sirve como líder, posiblemente. ¿No? Porque el reconocer errores supone establecer límites muchas veces, a veces pérdida de poder. Eh, bien, luego otra buena práctica sería el disminuir las ocasiones de incertidumbre y vulnerabilidad. Pensaba sobre todo en menores de edad, la mujer en determinadas situaciones, otras que las hemos visto antes. El dar espacio a la transparencia. Juan Arbona decía en su artículo también la transparencia anticipada, es decir, que yo pienso en qué pueden desconfiar las personas frente a mi institución y anticipo. Por ejemplo, que aparezcan los nombres de los que forman el equipo económico de mi institución, por poner un ejemplo. Y por último, la escucha, que puede ser a nivel personal, dentro de la organización o programas de escucha hacia afuera, incluyendo también a las personas vulnerables, que sería bueno también es escucharles. Y nada, para terminar, mmm, resumiendo un poco todo, sería que el poder es necesario para lograr el bien común, que tiene mucha energía y por tanto tiene que ser domesticado y encauzado, que se encauza mediante la finalidad propuesta para usar el poder, que sería la misión. La misión se articula en decisiones y acciones. Para que estas decisiones y acciones estén siempre alineadas, existen las buenas prácticas que evitan que la misión se desvíe del propósito y así se conforma la cultura de una organización que genera confianza. ¿Eh? Y habremos logrado esto cuando sean otros y no nosotros mismos, por nuestros actos, quienes digan que somos confiables. ¿Eh? Y ya está, muchas gracias y perdón porque me he pasado un poco del tiempo. ¿Eh? Muy bien, aquí tenemos la sección bibliográfica que Jaime estaba hablando. Esto os lo enviaremos, es decir, que ya lo podréis ver con calma. Y en esta presentación me ha hecho Jaime que nos va a pasar un par de slides que vamos a poner de estos ejemplos de buenas prácticas para que cuando ya lo coloquemos en la plataforma lo podáis ver. Y estará completo todo ahí. Ahora, si os parece, podemos hacer un rato, como unos 20 minutos de discusión en grupo. Estamos como unas 35 personas y por tanto voy a hacer como pues, alrededor de 6 o 7 grupos para que podáis discutir. Ahí he quitado la pantalla, pero la voy a volver a poner. Para que podáis discutir estas preguntas que os enseño ahora. Digamos, sería la idea, pues discutir sobre, o que podáis hablar ahora en grupos más pequeños, pues el tema de la confianza y de la confiabilidad, es decir, cómo hacéis que vuestra organización gane esa confianza ante todos los grupos de interés. Me parece interesante no solo ante los propios empleados, sino también hacia los beneficiarios, también a los donantes, también a todos los partners locales con los que trabajáis. Todo el tema de abusos, bueno, si tenemos protocolos, como hablaba ahora Jaime, pues protocolos tanto de prevención como de los casos que ocurren, ¿no? Si eso lo tenemos arreglado o no lo tenemos arreglado. Ha sido una de las preguntas que os hemos ido haciendo a la mayoría de los proyectos con los que hemos estado trabajando en el último año, ha sido pues, esta pregunta, ¿no? Pero bueno, me parece que es un buen punto de partida como para empezar y para pensar un poco conjuntamente, ¿no? Y luego todo el tema de canales de escucha, ¿no? Si tenemos, no tenemos, si los que tenéis, cómo lo habéis hecho, si son externos o internos, es decir, la petición o la denuncia llega a una persona externa o llega a una persona interna, qué protocolos hay en ese tipo de canales, si realmente esos canales guardan la confidencialidad o no de la persona que acusa. También todas las denuncias que llegan no tienen por qué ser verdad y por tanto también hay que tener
respeto por que haya una denuncia, no quiere decir que esa denuncia sea cierta. Bueno, si tenéis experiencia sobre esos temas, pues yo creo que puede ser interesante discutirlo. Estas preguntas ahora os las pondré también, os las enviaré ahora a los grupos por el chat interno para que las tengáis más presentes bueno, en la discusión que tengáis. Y luego dentro de 20 minutos, si queréis, volvemos aquí a la sesión plenaria y podéis hacerle algunas preguntas directamente a Jaime o comentar sobre algunos de los temas que hayan salido en los pequeños grupos. Pero bueno, todo tenía muy buena pinta y muy interesante. Pero ahora estabas tú explicando algo, estaba de Colombia. Sí, sí. ¿Cómo Es que era? Brasil, Has dicho la normalización del abuso como una sí, preocupación y sí, estábamos con la formación de voluntarios en estos sí. temas y en otros, supongo, ¿no? Sí, claro, uno por ejemplo con los voluntarios pues siempre se agradece y pues somos muy puertas abiertas y son bienvenidas todas las personas que quieren apoyarnos y hacer voluntariado, Sí. pero sí nosotros no contamos con esa herramienta, no sé si alguien cuenta con esa herramienta de cómo podemos de alguna manera informar también a los voluntarios sobre esas buenas prácticas pues para que evitar esos casos pues de abuso Mm. que como te digo, en una sociedad como la nuestra, pues que está tan normalizado, pues se corre un gran riesgo, ¿no? Sí, sí, porque se va al estadio de la corrupción, ¿no? Precisamente que se ve como normal. El- claro, esto es tremendo porque también las autoridades tampoco mirarán mucho. Todo el mundo se acostumbra, ¿no? O sea, hay una desensibilización, ¿no? ¿Y no hay hay asociaciones que tienen personas capacitadas para formar gente en estos temas, ¿eh? Em, yo creo que conozco alguna en Colombia, pero puedo preguntar si no. Me las pasas, Jaime, y Y, yo las puedo luego circular, si no. sí, y si no tienen personas que puedan in situ, digamos, capacitar, si pueden dar textos o recursos, ¿no? Vídeos o PowerPoint ¿eh? Yo lo busco y porque es una preocupación que hay en muchos sitios. Es fácil decir que hay que construir la confianza, pero luego necesitas personas, necesitas recursos a la vez. Ya bastante preocupación tienes con llegar a las acciones que tienes que llevar a cabo, es como añadir una cosa más a todas las cosas que tienes que hacer, ¿no? Entonces, hasta conseguir implementar las dos cosas, que la acción vaya siempre con formación, eso se tomará un tiempo, pero si uno se lo propone, quizá no el año que viene, pero dentro de dos, pues conoces un psicólogo que puede empezar a ir unas horas, en fin. eh, y Jaime, luego, sí, voy a dar paso, si te parece, a Elisep, que está pidiendo la palabra. muy bien. Pero antes, Ximena, que sepas que Beatriz de la Fundación Carvajal que ha puesto una norma de voluntariado, la norma Incontec, que yo no la conocía tampoco, para reglamentar el voluntariado en Colombia. Pues sí, te Mm, sirve. muy bien, gracias. Gracias, Beatriz. Mira, has puesto todo ahí. Bueno, no, quería comentarles que en mi organización, que es la Fundación Carvajal, nosotros tenemos un sistema que nos ayuda como a actualizarnos con ciertos temas organizacionales, se llama Ciudadano Carvajalino. Como somos de la Fundación Carvajal, entonces hay como unas normas o unos parámetros que la familia Carvajal ha establecido y que a través del ciudadano carvajalino, que son como unos, podemos decir, como formaciones virtuales de autoformación que debemos cumplir en cierto tiempo determinado. Entonces, el ciudadano carvajalino aparece y todos estamos súper atentos, empiezan a llegarnos mensajes, va a empezar ciudadano carvajalino, por favor, súper atentos y nos establecen una fecha límite, nosotros hacemos un curso, el curso viene con videos, viene con ejemplos de casos, viene con preguntas y respuestas que nosotros mismos debemos respondernos con unas evaluaciones muy sencillas que también pues dan cuenta como de que lo que leemos lo hemos entendido y podemos aplicarlo también en nuestra vida práctica y eso nos ayuda a fortalecernos en muchos aspectos a nivel organizacional y también en relacionamiento. En relación al abuso,
Estamos ahora escalándolo por partes, estamos en la parte de abuso, pues no digamos abuso de relaciones directas, sino el abuso de menores. Y hemos encontrado con UNICEF unos cursos que nos han ayudado a avanzar mucho en este tema, también con mucho contenido que leemos como autoformación y luego la forma de evaluarlo es a través de casos. Entonces yo creo que podríamos también buscar con UNICEF porque ellos tienen un protocolo establecido para todos los tipos de abusos y nos puede ayudar, digamos, a autoformarnos también en esta parte. Y les cuento que establecer, por ejemplo, estos programas como lo que les cuento de Ciudadano Carvajalino, nos ha ayudado mucho a fortalecernos a nosotros al interior de la organización. Digamos que deja claro muchas normas, muchas pautas que también ayudan a nuestro relacionamiento interno, pero también externo y fortalece pues también nuestro desarrollo humano y personal, que creo que es algo pues que uno siempre le va a valorar de la institución con la que uno trabaja. Gracias, Josep. Sí, es muy interesante, y muy estructurado, ¿eh? Pero también posibilista en el sentido de que ahora mismo hay muchos recursos online y se pueden encontrar fórmulas mixtas, presenciales, no presenciales o de cualquier tipo, ¿eh? Hay muchos protocolos y también hay, digamos, ya buenas prácticas ya consolidadas, que son best practices, ¿no? Que se pueden meter en conjunto en una institución. Sí, Pero Jaime, también tenemos también una línea de escucha. Cuando sí, nosotros nos sentimos maltratados o sentimos que estamos siendo perseguidos por algún compañero o algún superior, esa sí. línea de escucha está súper atenta a escuchar pues la situación que estamos viviendo y ayudar también a gestionar las soluciones de manera rápida. Ah, muy bien, muy bien. ¿Y es una persona a la que se va a ver o es un correo o qué es ese canal? Es telefónica. Telefónica. Y si uno quiere hacerlo anónimo, aceptan que sea anónimo, o si quieres hacerlo, digamos, ya de la llamada pasar a una entrevista personal, también tú lo decides. Muy bien. Gracias. Gracias, Josep. Le voy a dar la palabra a Jason. Bueno, muy buenos días para todos. Pues, digamos que algo que veo yo desde la parte de las buenas prácticas que manejamos dentro de nuestra institución, que es ICSEF, digamos que para algunos que ya lo conocen, nosotros tenemos, digamos que una reunión de introducción en la semana, donde vemos todo lo que hacemos durante toda la semana y todas las tareas que tenemos pendientes, y una retroalimentación de lo que se hizo en la anterior semana. Aparte de eso, a mediados de semana tenemos eh, un espacio de formación en los que tocamos temas como comunicación asertiva, inteligencia emocional, fortalezas, bondad, cualidades profesionales, tenemos talleres de identificación de habilidades, equipos de alto rendimiento, entre otras cosas con los que estamos trabajando, digamos que un tiempo más o menos, trabajamos una media hora, una hora por semana esos temas. Adicional a esto, tenemos acompañamiento por parte del padre que saca un espacio si necesitamos para escucharnos, como decía en la anterior intervención nuestra compañera. Y también tenemos un espacio con psicóloga en este momento que lo necesitamos también. Gracias, Jason. Le doy la palabra a Mario. Gracias, Nancy. Buenos días. No, algo para todos y excelente charla. Un comentario, lo escuché en parte de la exposición, es qué hacer las organizaciones cuando su nombre cae en desgracia en redes sociales. Porque sabemos que las redes sociales, eso hay de todo, hay absolutamente de todo, pues verdad, mentiras a medias, verdad, en fin. Mi pregunta es, ¿cómo actuar? ¿Cómo actuar, sobre todo cuando el nombre de la institución cae ahí, en ese mundo que es infinito y el daño también es infinito? Que luego obviamente salir a recoger,
pues inclusive algunos recomiendan es no conteste por esa vía, porque al final usted, algunos dicen, al final va a perder. Entonces quisiera como escuchar un poco como esa orientación. Sé que es un tema muy complejo, pero pues sí es el día a día hoy, sobre todo en las comunidades donde nosotros estamos. Y se informa más por redes sociales que por otro medio pues más confiable. Efectivamente, bueno, efectivamente es un tema muy difícil y depende muchísimo de lo que haya ocurrido. Es decir, si es verdad o no lo es. Eh, lo- Porque cambia mucho las cosas. Si se ha cometido un error o se ha hecho una cosa mal, entonces igual la institución puede lanzar un comunicado, por ejemplo. Es una posibilidad. Eh, si, si no es verdad, uno tiene que, en función de lo que haya pasado, modular una respuesta que a veces es bueno darla inmediatamente en vez de esperar, y si hay que reconocer cosas, reconocerlas, y sin dejar eh, seguramente vaya más, si es verdad, pero por lo menos si lo reconoces, ya, bueno, pues puedes un poco, digamos, contener, ¿eh? O sea, a veces lo que no se puede hacer ya es digamos, resolverlo completamente, pero sí quizá contenerlo. Mm, También las redes sociales tienen sus propias dinámicas, que son distintas de una página web o llevan su propio ritmo, en que la noticia surge, se multiplica y luego baja, porque llegan otras y necesitan alimentar ¿no? Alimentar el sistema, ¿no? Entonces, en función de ese ritmo, también la respuesta puede seguir ese ritmo, ¿eh? Pero también repito que las circunstancias son tan diversas, ¿no? Del tipo de institución, de su tamaño y sobre todo, lo que no hay que hacer nunca es mentir. O sea, ahí, no sé, o decir una medio verdad, ¿eh? Ese es mi consejo. Gracias. No. No sé si alguien quiere hacer algún comentario final. Último comentario. Pues si os parece, vamos cerrando. Voy a proyectar de nuevo para que veamos. Bueno, hemos hecho la reunión plenaria. Yo creo que lo que ha hablado pues Jaime, a mí me parece como muy interesante. Yo me he quedado con tres ideas, que un poco el resumen que ha hecho pues Jaime al final, ¿no? Pero me parece que pues, el poder es necesario para el bien común, es decir, el poder es una cosa que existe y hay que utilizarla bien, ¿no? A mí me ha gustado mucho lo del plutonio, me ha parecido como muy gráfico, ¿no? Y cuando uno está mucho rato trabajando con plutonio, se acaba muriendo si no va bien preparado. Y eso me parece que es una idea con la que nos podemos empapar y que tenemos que trabajar. La mayoría de vosotros habréis visto pues, alguna de las películas de Spider-Man, porque ahora ya tiene tantas que seguro que en algún avión o cualquier lugar habrás visto, ¿no? Pero en Spider-Man tienen una frase que es muy clave, ¿no? Todo gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Y me parece que es un poco el resumen de lo que estaba hablando Jaime aquí, ¿no? Es decir, que realmente tenemos que tener muy clara cuál es nuestra misión y eso nos va a determinar mucho cómo aplicamos el poder. Vamos a tener que realizar acciones o no hacerlas, porque no ejercitar el poder cuando lo tienes que ejercitar también es un problema o es una acción. Y por eso, de alguna manera, pues es muy importante que estemos muy abiertos a las buenas acciones, buenas prácticas que hay en el mercado, porque realmente muchas de las cosas, y esa es una idea pues, que Jaime ha transmitido, ¿no? Las podemos copiar o podemos implantar cosas parecidas a que otra organización como la nuestra está haciendo, ¿no? En la línea para ir mejorando.
Deciros que os vamos a enviar una encuesta, la podéis rellenar, pues nos hacéis un favor y así también podemos ir pensando qué temas y qué cosas podemos tratar en las próximas sesiones. Todas las slides que hemos utilizado, más estas dos nuevas slides que vamos a incorporar de buenas prácticas que Jaime mencionaba, van a estar colgadas en la red de partners de la LIMAD, en esa red de partners que tenemos, en ese grupo que tenemos en LinkedIn, y también estará colgada pues, la grabación de esta sesión, por si queréis reproducirla con vuestros empleados o con gente vuestra, la podéis hacer vosotros mismos con las slides que os pasamos. Si se pueden modificar las slides, si Jaime nos da permiso, por supuesto. Pero digamos que ahí está toda la información para que la podáis utilizar. Para eso lo grabamos y para eso colgamos esas slides. Deciros que la próxima sesión será el 25 de abril de 2024 y estamos planteando el tema sobre las donaciones, ¿no? Casi todos vosotros estáis en búsqueda de donaciones y François Genot, que es precisamente el director general de la Fundación LIMAD, pues ha dado algunas sesiones sobre estos temas, ¿no? ¿Cómo podemos asegurar o cómo podemos proteger la reputación de nuestra ONG, de nuestra fundación, de nuestro proyecto, sabiendo si ese dinero procede de unas actividades que sean lícitas y en ese sentido que sean, entre comillas, pues limpias, ¿no? Si os parece bien, lo dejamos aquí. Muchas gracias por asistir. Así cumplimos los 90 minutos, que es lo que tenemos previsto, que todos tenemos muchas cosas que hacer. Un abrazo y hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Adiós.